A pocos días de una de las elecciones más importantes para el futuro de Colombia, una nueva radiografía electoral comienza a despejar las dudas y a revelar tendencias que podrían definir el rumbo del país. Mientras el ambiente político se intensifica y las campañas libran una batalla decisiva en las calles, las redes sociales y los medios de comunicación, los números empiezan a hablar con más fuerza que nunca. Según los análisis más recientes de expertos en opinión pública y comportamiento electoral, existe una ventaja que se mantiene firme a pesar de las polémicas, las estrategias judiciales, las campañas digitales y los intentos de movilización política. Sin embargo, la verdadera pregunta no es quién va adelante en las encuestas, sino si los ciudadanos acudirán masivamente a las urnas o si el exceso de confianza podría cambiar el resultado en el último momento. En este video vamos a analizar los datos más recientes, las regiones que podrían inclinar la balanza, el impacto de las campañas digitales, la influencia de las narrativas políticas y por qué algunos expertos consideran que esta elección podría convertirse en el triunfo de un outsider frente a las estructuras tradicionales del poder. Quédate hasta el final porque los números, las tendencias y los escenarios que conocerás hoy podrían sorprenderte más de lo que imaginas. Muchas gracias, don Víctor. Bueno, estamos ya 9 días. ¿Qué le están diciendo los números? Usted que, pucha, amanece con ellos, los ve. ¿Qué le están diciendo los números hoy realmente? Que hay mucha gente que está nerviosa con todo esto. Digamos, nosotros estamos en campo. Lo primero que hay que decir es, nosotros esperamos poder terminar el día de hoy para publicar mañana. Nos fuimos con un cambio importante para esta última medición y es que nosotros veníamos aplicando a rajatabla la ley de encuestas y, digamos, nos íbamos con márgenes de error del 2% con muestras de 3.600. En este caso dijimos, nos la vamos a jugar por una muestra mucho más pequeña, que el margen de error llegue al 3, que es el límite de lo que permite la ley, pero que la encuesta sea más cercana al momento electoral. Okay. Vemos que las encuestas anteriores tomaban 14 días prácticamente todo el campo. Hoy le estamos haciendo en 5 días. No le estamos jugando, pues digamos, estamos contra el tiempo, porque parte de lo que vimos en primera vuelta es que esa desbandada que se dio en las últimas 2 semanas de los votos de Paloma Valencia hacia donde Abelardo, pues no la captamos, salvo Atlas Intel, que por su mecanismo y por todas las plataformas digitales, pues obviamente estuvo más cercano, lo cual es positivo, digamos, a mí me gusta y lo he dicho muchas veces, la tecnología que ellos tienen. Pero la ley nos puso unos temas rígidos que nos cerró mucho eso. Entonces ese es como el primer mensaje, estamos haciendo encuesta y vamos a publicar. No es menor porque leía un trino de alguien el día de ayer que decía que hace 4 años entre primera y segunda vuelta se publicaron cerca de 20 encuestas y a este momento llevamos 2 encuestas solamente de la misma firma. Es decir, claro, al final, por eso es que todos estamos como, caramba, ¿qué está pasando? si todo funciona, creo que vamos a publicar 3 encuestadoras, lo cual ya de por sí significa que se le hizo un daño absoluto al tema de información dentro del proceso electoral con la ley. Eso de un lado. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros por el momento? Yo no veo un cambio estructural, es decir, yo veo que Abelardo se mantiene sólido con las ventajas que se han mostrado. Obviamente, como alguna vez lo hablamos en uno de los programas, esto es un tema de regiones. Entonces hay una región que es la región del Pacífico, que es una región donde Iván Cepeda es muy fuerte, y cuando digo muy fuerte puede estar en niveles superiores al 70%. Esa es una región que es Valle del Cauca, que es Pasto, que es Nariño, que es Putumayo. Entonces, digamos, esa región es muy fuerte. Vemos un Caribe, donde en Caribe Cepeda tiene una ventaja, pero Abelardo ha mostrado, pues, al tener fuerza costeña, que no le logra sacar, por ejemplo, la ventaja que le sacaron a Rodolfo hace 4 años, lo cual para mí es hoy de los grandes activos que él tiene. Bogotá está muy parejo, y la diferencia le está haciendo Abelardo Lespriella en Antioquia, Eje Cafetero, Huila, Tolima, Meta, y en la zona de Santander y Norte de Santander. Digamos, esa es la zona voto fuerte en ese momento de lo que estamos viendo. Entonces, el mensaje es, hasta ahora no vemos cambios estructurales, vemos que se mantiene arriba, pero pues dependerá mucho del volumen de votantes, en especial de la zona pacífica, que es la zona donde claramente Cepeda sí tiene una ventaja fácilmente de 50 puntos. Atlas Intel le da esta semana en el sondeo entre 8 y 10%, ha venido como teniendo ese vaivén. ¿Es significativa la ventaja que tiene Abelardo del Espriella? En los tracking internos que nosotros hemos hecho, que no se publican porque para poder publicar, digamos, tenemos que cumplir la ley, que es el que publicaremos el día de mañana. Claro. Pero en nuestros datos internos, eso sí los puedo comentar, nosotros hemos tenido rangos entre el 4 y el 8%.
Ya, ¿Qué tiene eso de importante? Y es que son rangos superiores al margen de error. Entonces, es claro. decir, por eso menciono que la diferencia se mantiene en una diferencia estructural, no es una diferencia que se haya cortado, que estemos hablando de 1 o 2 puntos de 500.000 votos, no, estamos hablando que se mantiene por encima del millón, pues que no es un tema menor cuando uno mira lo que está pasando en Perú, es decir, uno Claro. necesita que las distancias sean relevantes. Dios mío. A medida que se acerca la jornada electoral definitiva, los análisis y proyecciones continúan ocupando el centro del debate nacional. En las últimas horas, el experto en opinión pública, Víctor Muñoz, compartió una evaluación que ha llamado la atención de muchos observadores políticos. Según explicó, los diferentes ejercicios de medición y simulación que han realizado muestran una constante difícil de ignorar. Incluso cuando se plantean escenarios complejos y altamente exigentes para una de las campañas, la ventaja del candidato Abelardo sigue presente. Lo más llamativo de este análisis es que no se limita a observar la fotografía actual de las encuestas. También contempla hipótesis donde aumenta significativamente la participación electoral en regiones específicas, donde existe una fuerte estructura política y una gran capacidad de movilización de votantes. Aún así, los resultados proyectados seguirían favoreciendo a Abelardo con una diferencia que, según el experto, permanece por encima de los márgenes de error. Sin embargo, Muñoz también envió una advertencia importante. Para él, ninguna elección está definida hasta que los ciudadanos depositan su voto. Una percepción de victoria anticipada podría generar confianza excesiva y reducir la participación de quienes creen que el resultado ya está asegurado. Por eso insiste en que cada voto cuenta y que la asistencia a las urnas será determinante. Doctor Víctor, a ver, esto es ceteris paribus, ¿no? Como decimos los economistas, todo lo demás constante. Pero la realidad es que el fuerte del gobierno es la movilización de gente. ¿Eso está dentro de los modelos? ¿Se puede prever si el gobierno tiene esa capacidad de movilización, sobre todo en estas zonas en las cuales usted ha advertido tienen fuerza significativa? Sí, yo publiqué un trino hace creo que ya como 5 o 6 días y hacía 3 escenarios. Digamos, cuando uno lo ve en Twitter, uno ve la fotico final. Digamos, eso tiene mucho más trabajo detrás. Y lo que hicimos fue precisamente correr 3 escenarios y era un crecimiento de votación, por así decirlo, orgánico. Y cuando estamos hablando de orgánico es que se crecía más o menos 500.000, 600.000 votos. Después le poníamos un escenario de estrés donde le metíamos 1 millón de votos adicional y después un escenario muy estresado con 2 millones de votos. Y en total, digamos, corríamos escenarios desde 600.000 hasta 2.600.000, pero ese último escenario lo que hacíamos era que lo focalizábamos en los departamentos donde mayor presencia tiene Iván Cepeda y tomábamos en cuenta los datos que se corrieron en primera vuelta en Mm. términos de cuáles eran las bases y sus posibles deltas de crecimiento. Entonces, en el peor de todos los escenarios, lo que nos daba es que la ventaja era cercana a 530.000, 550.000 votos, es decir, en un escenario con movilización, es decir, hablándolo claramente, con estructuras no orgánicas, con burocracia, con politiquería, con buses, con lo que usted quiera, que mover, digamos, 2 millones de estructuras no es un tema menor, estaríamos hablando de una participación del 64%, que eso es una Mm. locura, digamos, estamos hablando, Histórico yo es. creo que llegamos al 60, pero 64% sería algo no contemplado. En ese escenario, incluso, Abelardo se mantiene por encima por más de 500.000 votos. Qué interesante. ¿Ha funcionado de algo, doctor Víctor Muñoz, para la campaña de Iván Cepeda? Yo lo califico, no necesariamente tiene que usted calificarlo de esa manera, es el lofer, ¿no? Esa judicialización de la política, el tema de la camiseta, el tema del dicho de que defensores de la patria, ahora esta última demanda, la utilización del sistema judicial. ¿Le ha ayudado estos eventos? ¿Le ha ayudado a Iván Cepeda? ¿O esto no le ha importado mucho a la gente? Yo, en términos generales, en las zonas que son votos de opinión, no veo que eso haya tenido ningún impacto. Sin embargo, eso hay que analizarlo un poco más es también desde las estrategias digitales de ellos. Y es eso para qué narrativa les sirve. Eso para qué clips que se mueven por WhatsApp o que se mueven por redes súper focalizadas, en qué estratos súper focalizados o en qué zonas donde inclusive van acompañados de fake news. Entonces, digamos, cuando usted lo mira en lo que es opinión, eso no, pero cuando usted lo lleva ya aterrizado a unas zonas en el Caribe, a unas zonas en el Pacífico, a unos barrios específicos en Bogotá, pues es que eso va acompañado más de otros componentes digitales. Por ejemplo, a mí también el tema de llamar la atención sobre el presidente me parece que cuando todo el mundo dice eso salió mal,
yo me voy a lo que pasaba hace 4 años y es, él siempre buscó llamar la atención sobre él, porque cuando usted tiene concentrada la atención sobre usted, el resto de trabajo, el resto de información que hagan los competidores no se nota. Entonces, Ah, eso no, digamos, yo no veo eso como tan espontáneo, como ah, eso salió mal. No, eso va acompañado más de componentes digitales, de narrativas y de cómo contar una historia. es como tener presente la marca. Exactamente. Tener presente. Yo todo el día estoy mostrando la marca, pues lo primero, la esperanza es que cuando tenga que elegir, venga la marca primero. Y acordémonos que en el momento de la discusión de Petro, cuando salió con el megáfono en Nueva York, ya hace algunos meses, eso le salió mal para la perspectiva de análisis político, pero para la perspectiva de su imagen, eso le salió muy bien. Entonces, Claro. digamos, vuelven y lo concentran en un momento del Consejo de Seguridad, vuelven y lo concentran en el tema de la representante Arizabaleta, vuelve y genera un tema de atención y foco. ¿Y eso Ah, qué hace? Que lo que el resto que se está haciendo del otro lado, pues no está llegando porque está el volumen de información que mueve esa noticia, pues que no deja que lo demás se vea. Entonces, eso a mí no me parecen estrategias ni inocentes, ni aisladas, ni casuales, no para nada. Digamos, eso va muy de la mano, todo eso. Durante las últimas semanas hemos visto encuestas, análisis y proyecciones que muestran una tendencia favorable para quienes desean un cambio de rumbo para Colombia. Sin embargo, existe un peligro que puede ser tan grande como cualquier campaña política: el triunfalismo. Creer que una elección ya está ganada antes de que se abran las urnas es el error que ha cambiado el resultado de muchas elecciones en el mundo. Por eso hoy el mensaje debe ser claro: no es momento de confiarse, no es momento de pensar que otros harán el trabajo. Es momento de salir a votar con determinación, con responsabilidad y con la convicción de que cada voto cuenta. Las encuestas pueden mostrar tendencias, pero las elecciones las ganan los ciudadanos cuando se presentan en las urnas. Millones de colombianos consideran que el país atraviesa dificultades en temas como la economía, la seguridad, la salud y la generación de empleo. Muchos sienten que las promesas de cambio no se han traducido en los resultados esperados y desean expresar democráticamente su inconformidad. La herramienta para hacerlo no es la queja en redes sociales ni la conversación entre amigos. La herramienta más poderosa sigue siendo el voto. una vez un analista político americano me dijo, Luis, hay que entender que la política electoral es lo más parecido a un teatro lleno de micos. Y los micos todos están saltando para hacer maromas. Y el mico que más maromas hace es el que espera que la luz le llegue. Y ahí es donde se gana la política. Ahí es donde se gana el esfuerzo político. Y cuando lo oigo usted hablar, doctor Víctor, me acaba de venir a mi memoria esa afirmación que me hicieron acá. Yo estoy de acuerdo con él. Digamos, eso tiene un tema porque es que cuando usted concentra la atención de no importa si hable bien o si hable mal, pues eso hace que el mito sobre usted, las discusiones sobre usted crezcan. Y eso pues termina generando mayor engagement en términos digitales y en términos de conversaciones. Ajá. Pero me vuelvo a los números. Yo no veo hoy, incluso metiéndole esos escenarios de movilización no Wow. orgánica, que, digamos, Abelardo sigue arriba en las observaciones que hemos hecho, en los tracking que hemos hecho. Obviamente todavía no conocemos los datos del campo, que se consolidarán el día de hoy, pues Sí. con eso ya tendremos datos para el día de mañana. Ahora, lo que usted nos está diciendo es, yo no veo cómo Abelardo no pueda ganar. Pero yo le hago una pregunta y es, ¿qué pasa si la gente dice, no, ya ganó, yo para qué voy a salir? Pues puede perder. No, estoy de acuerdo con eso y creo que el caso de Perú es una radiografía de cada voto importa. Entonces, el mensaje es, si se tienen más de 3 millones de votos de las personas que no pasaron a segunda vuelta, esos 3 millones de votos son más que la diferencia que les lleva a Abelardo a Iván Cepeda. Entonces, que esos 3 millones de votos se queden en la casa o que no vayan a votar, es preocupante. Es decir, es muy importante que Claro. todo aquel que votó en primera vuelta salga a votar, que la gente no se relaje, que la gente sepa que esto es voto a voto, que puede que usted sienta que si usted está en Antioquia o el eje cafetero, el tema está muy claro, pero es que usted no está viendo lo que está pasando en el Pacífico, usted no está viendo lo que está pasando en Cauca. Es que el municipio en el Cauca donde la votación va a ser 85-15. Claro. Entonces, ¿eso cómo se compensa? Eso se compensa en otras zonas donde efectivamente la gente sale de manera masiva a votar. Entonces, el tema es ni confiarse, ni triunfalismo, ni que la gente sienta que vamos a darnos unos partiditos del Mundial o nos vamos de vacaciones o vamos a descansar. Nos estamos jugando los próximos 4 años y posiblemente nos estamos jugando mucho más que eso. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Víctor. Eh, Cuando usted mira esta campaña política y usted que conoce tantas y las ha analizado,
¿Cuál es el titular que usted le daría a esta campaña política, de todo lo que ha visto en términos estadísticos y de números, esta campaña que fue? Para mí esta campaña hoy, y si concluye como pareciera que va a concluir, que es con digamos, la ventaja del candidato de la Espriella, yo diría que es el triunfo del outsider. Y es, al final del día, y lo ha mostrado el candidato Abelardo Espriella, es, él no recibió los partidos, no recibió los políticos, incluso para segunda vuelta, sabiendo que hay unos votos que están ahí, ha manifestado, esto es una campaña que viene del pueblo, que viene de la ciudadanía, él no tiene origen político, es decir, más allá de que sí tiene relación por su función profesional, pero él no ha sido político. Y esto sería una derrota, digamos, de los partidos. Entonces, para mí el gran titular al final sería el triunfo del outsider. Sí, ¿Con qué? Y si lo miras de otra perspectiva, diría el triunfo de las plataformas digitales, eso. porque es impresionante, digamos, lo Sí. que han hecho en digital, digamos, el estratega, el equipo creativo, el equipo de redes, pues realmente gente que sabe y que ha hecho un trabajo impecable. Sí, sí, las elecciones de las redes, elecciones del outsider. Llegamos al final de este análisis y la conclusión es sencilla. Ninguna encuesta vota, ninguna tendencia decide una elección y ningún resultado está asegurado antes de tiempo. Los números pueden mostrar una dirección, pero el verdadero veredicto lo darán los ciudadanos en las urnas. Por eso, este no es momento para el triunfalismo ni para la confianza excesiva. Es momento de actuar con responsabilidad, de entender que cada voto cuenta y que cada persona que decide participar puede marcar una diferencia real. Quedarse en casa pensando que todo está definido sería un error que podría costarle muy caro al país. Si usted cree que Colombia necesita un nuevo rumbo, si considera que los problemas actuales exigen soluciones diferentes y si quiere que su voz sea escuchada, la mejor forma de hacerlo es ejerciendo su derecho al voto. La democracia no se defiende con comentarios en redes sociales, se fortalece cuando los ciudadanos participan. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comparte este video, déjanos tu opinión y recuerda que el futuro de Colombia dependerá de quienes decidan salir a votar. Nos vemos en una próxima oportunidad.